Proverbios 22:6 dice, la Biblia instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendice el tiempo de la predicación. Estamos aquí por motivo, Señor, de que tenemos la gran necesidad de enaltecerte con nuestro corazón, con nuestra voz, con nuestra presencia. Pero también tenemos una gran necesidad espiritual que es de escuchar tu palabra. Te pido que bendigas y tomes en posesión los siguientes minutos, de manera que el tiempo no tenga ninguna noción en nuestro cuerpo, sino al contrario, que podamos estar atentos los siguientes minutos en lo que tu palabra se predica y se expone en esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia claramente que cuando a un infante se le instruye, se le adiestra, ese es el término correcto, se le adiestra en determinada forma de vida, va a crecer en base a ese cimiento que aprendió desde pequeño, y aun cuando fuere viejo, difícilmente será movible de aquella manera de vida que aprendió. Ahora, usualmente este versículo lo aplicamos a la vida cristiana y nos referimos al camino de Dios, pero este versículo tiene dos sentidos. No solamente es en un solo sentido. Si normalmente lo utilizamos para referirnos, ya ven, hay que enseñarle a los niños al camino de Dios porque el Señor les va a ayudar y siempre van a crecer ahí. Pero es el sentido contrario también. Si un niño aprende malas maneras, malas costumbres, es mal educado, es mal instruido o no se le instruyó y aprendió a como pudo de lo que fue escuchando, de lo que se fue involucrando en el medio en el cual vivía, quizás un medio descuidado por vivir quizás en una familia disfuncional probablemente, o por haber tenido una infancia muy distinta y en el medio en el cual se desenvolvió, va a crecer y esa manera de vida solamente puede cambiarlo la gracia de Dios. Pero quiero que nos enfoquemos en el aspecto y en el sentido positivo de este versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y no es tajantemente o declarantemente, como lo dice en la palabra de Dios, que jamás se va a desviar a la izquierda o a la derecha, como dice la Biblia, a diestra o a siniestra. Es sencillamente el hecho de que si ha sido instruido y tiene un patrón de vida claramente ya ligado, marcado a su vida desde pequeño, cuando entre a la etapa de la juventud o de la preadultez o estando ya en la adultez y llegara a desviarse, porque puede llegar a desviarse del camino correcto, tarde o temprano va a volver o puede volver con mayor facilidad si no trae un patrón de conducta que ya aprendió previamente desde su infancia. Quiero ilustrarles esto que estoy diciendo con la parábola del hijo pródigo. Seguramente el hijo pródigo, sin temor a equivocarme, este muchacho cuando ya estuvo lejos de su padre, que en rebeldía seguramente y en inconformidad con su padre y los preceptos de hogar, los reglamentos de casa, dijo, yo prefiero hacer mi vida a mi manera, como yo quiero, así como mis amigos lo hacen. Pero seguramente tuvo en su infancia una vida de educación, de enseñanza, de instrucción válida, correcta y precisa, buena educación, buenos modales. Pero llegó el momento, quizás por parte de su carácter, de su temperamento, etcétera, que no quiso acoplarse a los preceptos del hogar, decidió irse, pero lo que le hizo volver, ¿se acuerdan cuando dice y volviendo en sí?
Él solito. No nos narra la Biblia de que, porque propiamente todavía no estaba la iglesia establecida, pero no nos dice la Biblia que recordó a los amistades de la iglesia que siempre estuvieron ahí, a sus amiguitos de la iglesia. No, dice la Biblia que volviendo en sí, se acordó, volvió en sí, porque se acordó de su infancia, de su hogar. Se acordó de lo que en casa había vivido. De esa manera, de esa vida muy particular, muy singular, que en cada casa, que en cada hogar se lleva a cabo. Y se acordó cuántos jornaleros hay en casa de mi padre. Mi padre siempre ha sido un comerciante, debió haber traído a su mente desde que yo tengo uso de razón. Veo a mi padre que trabaja y que ayuda a otras familias a través de los trabajadores que él tiene. Cuántos siervos tiene, cuántos empleados y cuántas familias viven del trabajo que les da y les provee. Y yo tengo que estar, y yo estaba muy bien allá. Y ahora que decidí salirme, recordó lo que tenía en casa y lo que había abandonado. Instruía al niño en su camino. Recordó lo que había dejado, lo que previamente se le había enseñado y una manera en la cual lo habían educado. Y esta vino a su conciencia porque estaba fuera de sí. Dice la Escritura, instruye al niño en su camino, dice la Biblia, de determinada forma de vida, para que al crecer este pequeño, este infante, será esa su manera de vivir, sea buena o sea mala. La verdad, hermanos, es que a los hijos es imperativo instruirles. Y desde niños los instruimos. Van creciendo y ya van creando su propio código, voy a decirlo así, de decisiones. Les enseñamos, les instruimos, ya los capacitamos. Y llega un momento en la adolescencia o en su juventud que ya ellos deben de poner en práctica lo que nosotros les hemos enseñado, que muchas veces las pasan por alto los principios, pero ya es decisión de ellos. Seguimos siendo los responsables los padres, pero si ya les enseñamos desde chicos, ellos tienen la primera responsabilidad ante sí mismos y ante Dios de cumplirlos. Instruye al niño en su camino. La verdad es que es imperativo, es urgente que los padres enseñemos a los niños, a los hijos. Los padres tenemos la sagrada obligación de enseñarles, de dirigirlos por el camino bueno y recto para que ellos sean salvos, sean sabios en su vejez y cuando tengan que tomar las decisiones que se les van presentando en la vida, en el transcurso de su vida cuando ya son jóvenes o ya son unas señoritas, entonces ellos hayan aprendido en los argumentos y en la educación moral, familiar y espiritual que se les dio cuando estaban más moldeables, porque llega un momento en que ya creen que todos lo saben. Llega un momento en que creen que saben más que los padres. Porque llega una etapa en la vida, malamente, que entonces ellos creen que ahora pueden decirnos a nosotros cómo se vive la vida. Y no es así. Los hijos son hijos, siempre, hasta que uno pase a la presencia de Dios. Pero bueno, vamos a la infancia. Instruye al niño en su camino. Vamos a ver cuán importante, hermanos, es enseñar a los niños. Esta semana que ha transcurrido en nuestra sociedad se ha celebrado el tradicional Día del Niño, el internacional Día del Niño. Los que no quieren dejar la etapa de la niñez, o más bien los que no quieren asumir y no quieren aceptar de que ya los años han transcurrido, dicen, pues yo lo celebro porque yo tengo un niño adentro. Así que también voy a celebrarlo. Como quiera que sea, como quiera que queramos ver este asunto, es una oportunidad. En algunos lugares, instituciones, por ejemplo, se regalan, invitan a los niños porque les van a hacer regalos, les van a dar pasteles, comida, pizzas, hot dogs. Y ahí llevan los padres, las mamás sobre todo, llevan a los niños ahí entre semana para que les participen en juegos, en rifas, etcétera, así como el mundo lo hace o la sociedad.
está bien, es la manera en que lo celebran. En algunas iglesias, como aquí mismo, se les trata de darle su lugar también a los pequeños, a los niños, y se les remunera, y más que remuneración, se les trata de dar lo que en otras ocasiones no es muy común, ¿verdad? Se les dan recuerditos, regalitos. En algunos lugares se toma la oportunidad para ir a los parques y tener ahí algún teatro guiñol o alguna dramatización para atraer a los niños y a los papás, posteriormente predicarles, etcétera. El asunto es no pasar por alto quizás alguna fecha que no es pagana, pero que bien podemos tomarlo, no como pretexto, pero sí como una oportunidad para tener y obtener un beneficio espiritual, y en este caso, pues puede ser para llevar a los pies de Cristo a algunos niños, o cuando venimos al templo para poder predicar algo alusivo. Aquí en la iglesia hay varios niños, algunos ya solamente el niño adentro y ahora ya nos quedó, pero físicamente o presencialmente sí hay todavía niños, gracias a Dios. Así que bien haremos en recordar qué nos enseña la palabra de Dios, o algún día, los que ya no vamos a tener niños, pero nuestros hijos van a tener niños si el Señor no nos lo permite, ser abuelos o bisnietos o bisabuelos, etc. O que nuestros hijos se casen y tengan hijos. Y va a haber niños en casa nuevamente, pequeños, infantes. Algunos los hay ya. Continúa la iglesia con en ese aspecto, en ese ámbito. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, hermanos, acerca de la crianza de los hijos o de los niños, más que nada. Más que de los hijos, de los niños, de los pequeños. Dice el versículo 6, instruye al niño en su camino. Primeramente, vemos una acción obligada. Instruye al niño. Se da cuenta, hermanos, es una obligación. Es decir, es una orden, porque el versículo comienza diciendo, instruye. Es una palabra que está ejerciendo una voz de autoridad, una voz imperativa. Hazlo, tienes que hacerlo, instruye. No está presentando aquí, argumentando este versículo, diciendo a los niños, pues hay que tratar de enseñarles en la medida de las habilidades que ese pequeñito tenga, viendo su trasfondo y ver si no tiene un síndrome o si no tiene este complejo o tiene esta situación. Hay que ver, no, dice instruye. Porque pueda o no, sepa o no, o tenga o no, debe ser un niño, un pequeño instruido. Porque no nacemos, hermano. Mire, cuando usted y yo llegamos a la etapa al momento de casarnos, nadie nos enseñó cómo iba a ser el asunto del matrimonio. ¿Verdad que no? Nadie. Es que mi papá me dijo, mi mamá sí, no, pero nos dicen algo y cuando estamos allá adentro, ya en el barco, como dicen, cada quien es distinto. Y vamos aprendiendo, ¿verdad que sí, hermano? Bueno, y ahí vamos, que ya nos confiamos un poquito, ahí vamos llevando el asunto y de repente que nos llega un hijo. ¿Y ahora cómo le hago? Pues que no nacemos siendo padres, dice el dicho, ¿verdad? Ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y bueno, y pues ahí vamos aprendiendo. Dios nos va enseñando de alguna manera. El primero es un primor, es un amor, ¿verdad? El segundo, ya. ¿Verdad? Y el tercero, porque ya pasaron varios años entre el segundo y el tercero, que fue el último, bueno, ya aprendimos, ya nuestras emociones, nuestros sentimientos ya son otros, ahora ver un pequeñito después de la edad que uno tiene, ya nos enternece más. Entonces el del medio ya quedó ahí como el jamoncito o la bolonia. Y ahí vamos a aprender. Y de repente que ya voy a cumplir 15 años.
Y que hay que preparar ¿no? Y se nos pasa el tiempo rapidísimo. Y no hay una escuela que nos diga así tiene que ser. Lo vamos aprendiendo. Dios nos va enseñando, hermanos, con su palabra, ciertamente, ¿verdad? Pero llega uno muchas veces a la etapa y cuando menos pensamos, ya avanzamos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y qué decisiones tomar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y cómo voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? Pero los niños, los infantes, no esperan. La Biblia dice, instruye. Tenemos que estar preparados, por lo menos decir, Señor, dame la capacidad suficiente para poder tomar palabra de Dios, principios bíblicos, para que cuando llegue ese momento yo sepa de manera clara y precisa y formal y realista para yo poder enseñar a ese pequeño, a esa pequeña. Instruye, es una acción obligada. Instruye al niño. El niño o el bebecito que viene a este mundo no va a esperar, no va a aprender solito así nada más. Hay que enseñarle. Hay que enseñarle que ya está viendo que vemos que el recién nacido ya hace esfuerzo, ¿verdad? Y se empieza a mover ya se quiere levantar. Y uno anda al pendiente en la noche porque cuando uno no nos piensa, uno se oye un ruidito y ve uno y el niño está tirado abajo de la cama, ¿no? Pues, y hay que enseñar, no solamente pues lo moral, lo espiritual, hay que enseñarles a los niños a caminar, a moverse, a levantarse, a que no se levanten cada 2 horas a comer en la noche los recién nacidos. Digo, eso ya es por conveniencia de los padres nada más, ¿no? Pero instruye, la Biblia dice, tienes que aprender, les vas a enseñar los detallitos de la vida, cuando es enternecedor, cuando los pequeñitos, ¿verdad? Van aprendiendo, ya los llevamos a la iglesia, ya tienen meses o 1 año y 2, y cuando decimos, vamos a orar, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los niños cuando decimos, vamos a orar? Echan sus manitas así, ¿eh? Así que parecen virotitos las manos así chiquitas. Hacen empanaditas, ¿no? Con ganas de comérselos. Y ahí se ponen. Y abriendo los ojos para ver si los demás tenemos los ojos. Porque cierra tus ojos, le decimos. Cierra los ojitos, ya. Vamos a orar, cierra. No vamos a orar hasta que los cierres. Y empezamos a orar y abren los ojos para ver si está la comida ahí todavía, ¿verdad? Y ahí estamos. No se abren los ojitos, cerrados. Que te como tus manitas. Cerrados. Y les enseñamos a hablar. Le decimos, cuando lleguemos al templo, a la iglesia vas a estar, antes de irte a la clase, sentado. Ahí no hablas. ¿Entendiste? Sí. Les enseñamos. ¿No? Que los niños salgan a la clase. ¿Y este chamaco dónde está? Dice uno, ¿ya se fue? ¿Ya se nos fue? No nos hizo caso. Instruirle, es una acción obligada, instruye al niño. La palabra instruir que utilizó el escritor sagrado en este versículo 6, se tradujo instruir a nuestro idioma, al castellano, pero literalmente significa, la palabra que utilizó en su idioma original, significa iniciar, es decir, adiestrar o dedicar. Es decir, quiere decir iniciar y instruye al niño, inícialo. En la vida, en los quehaceres, en los detallitos de la vida, cómo pararse, cómo sentarse, cómo hablar, qué sí decir, qué no decir, cómo moverse, cómo comportarse, cuándo decir, cuándo no decir, cuándo correr, cuándo no correr. Adiéstralo, inícialo. Es un pequeñito, parece que no entiende, pero entienden. Pero entienden los niños y uno dice, ay Señor, ¿cómo le voy a enseñar esto? Solitos. En algunas cosas, no en todas, no, por supuesto. Lo natural, ya por intuición, pues. Pero la mayoría de lo que tiene que hacer un recién nacido, pues lo va aprendiendo porque, o por intuición, o por lo que tenemos que estarles enseñando conforme van creciendo. Así que tenemos que iniciarlos, adiestrarlos, y adiestra al niño, es decir, el término niño aquí es el término infante, que entra entre una etapa de vida, específicamente. Y es una acción que tenemos que cumplir los padres desde muy temprana edad de los pequeños. Es deber de los padres, hermanos, de proveerles un adiestramiento eficaz a nuestros hijos. Esto lo entienden muchos padres, muchos no, muchos otros sí.
En Lucas capítulo 18, versículo 15 y 16. Lucas capítulo 18, 15 y 16. Dice en la Biblia, en este relato, cuando nos dice la Escritura, cuando el Señor declaró, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los tales, es el reino de los cielos. La historia, hermanos, es clave y es clara, porque dice el versículo 15, Lucas 18, 15, traían a él, ¿a quién? ¿A quién le llevaban? ¿A quién? A Jesús, exactamente. ¿Y quién los llevaban? Traían a él. ¿Quiénes? Mande. Los papás. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos a los discípulos dijo, no, dejen a los niños venir a mí. Dice, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, aquí hay un asunto muy, muy importante. Dice que traían a él a los niños. Aquí hay dos aspectos interesantes. Uno, dice, Lucas dijo, traían. No que iban los niños solitos, los llevaban. Ese es el primer aspecto. Traían, allá iban el papá y la mamá. A ver, mijita, llévate al niño ahí, que vea a Jesús y que lo toque. Es el enviado de Dios. Vamos a ver ahí para que nos ayude a ver si le quita las malas marenas. No, pero sí se estaban buscando la manera de que llegaran al Señor. Los llevaban porque sabían su sagrada obligación de enseñarles, de instruirles. Y miren, hermano, es interesante porque iban con Jesús y ahí estaban los niños y el Señor les estaba predicando. El contexto de este versículo es que les predicaba a las multitudes y duraba horas. Les enseñaba y luego sanaba y luego lo buscaban, pedían consejo y les volvía a enseñar al grupito de ahí y todos querían escuchar y les llevaban a los enfermos para que los sanara, les daba alimento y los niños miraban todo ello y querían conocer a Jesús, querían acercarse a él. La voz del Señor les enamoraba, les atraía a los bebés, a los pequeñitos. Quiero ir con Jesús, llévame con Jesús, decían, quiero conocerlo, quiero escucharlo, quiero ir con él, quiero aprender de él, quiero que me enseñe más. Y ahí iban los pequeñitos y no los dejaban ir porque había mucha gente, de manera tal que los papás tenían que llevarlos, buscaban la forma de llegar, de hacer fila, no lo sé, para que llegaran con Jesús y los traían a él, para que siquiera los papás decían, quiero que Jesús toque a mi niño de perdida, la satisfacción de que estuvo cerca del maestro del Mesías. Una manera muy supersticiosa, voy a decirlo así. Quiero que lo toque, así es la gente. Quiero tocar eso milagroso, dicen. Es la naturaleza del ser humano. Pero lo que sí vemos aquí no es tanto la superficial. Lo que quiero ver es que los padres estaban preocupados para buscar a Jesús y llevar a sus hijos. Porque sabían que tenían una obligación. Y él es una persona muy especial, dijeron ellos. Es el enviado de Dios. Quiero que por lo menos tener la bendición, la mano de Dios sobre mi hijo, sobre mi hija. Es deber de los padres proveerles y llevarlos a enseñarles un gran adiestramiento eficaz a los hijos. Y el otro aspecto es que cuando el Señor los reprendió, se desprende. Otro aspecto muy importante, les dijo, dejen a los niños que vengan a mí. No les dijo, dejen que los padres me los traigan. No les dijo, a ver, los papás traen a sus hijos, déjenlos que me los sigan trayendo. No les dijo eso. ¿Verdad que no? Declaró muy fehacientemente, dejar a los niños. Se dio cuenta Jesucristo de que los niños, no solamente los padres, querían buscar la mano poderosa de Dios sobre sus niños, sino que los niños tenían interés en él también. Y esto nos demuestra, hermanos, o nos da una idea de inicio de que un niño siempre va a querer buscar adorar a Dios. ¿No es cierto que los niños, los pequeños, son los que vamos a ir a la iglesia? Te veo que estás metido abajo del carro. No vamos a ir a la iglesia, es domingo. No, vamos a ir, ¿quieres ir a dar la vuelta allá a las tiendas? Pero creo que al rato va a haber servicio. Vamos a ir al culto, ¿verdad? Y nos recuerdan. ¿No? Ya va a ser hora, ¿por qué están acostados? ¿Que no es día de ir a la iglesia? ¿Que no es día de culto? Hay clases.
¿No vamos a ir a la iglesia? Son una alarmita en los niños. Pues tenemos que aprovechar ese corazoncito que tienen abierto por las cosas de Dios. Entonces, suplir los medios suficientes para adiestrarlos en el camino del Señor o en el camino correcto, principalmente en la educación cristiana, es deber primordial de los padres. Es una acción obligada, instruye al niño, dice la Biblia. Y volviendo a Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Hermano, hermana, quiero recordarle a usted, porque usted ya lo sabe, si hay niños pequeños en su casa, sean sus niños, o sean nietecitos quizás, o sobrinos, no lo sé, y el niño quiere venir a la iglesia, o la niña, véngase, tráigalo. Deje de hacer lo que esté haciendo y provéales esta educación cristiana, que muchos niños quizás en otra situación no pueden tenerla. Porque cuando crezcan esos pequeñitos, esos niñitos, que ahora son bebés, son recién nacidos o son pequeños, tienen algunos meses o años de vida, unos 3, 4 años, y ellos quieren buscar a Dios, pero nosotros decimos, no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no. Puede ser que un día, cuando pasen los años, usted quiera que se acerquen al Señor y ellos van a decir, no, hoy no. Hoy no. Quizás no se lo digan en su cara. ¿Te acuerdas cuando era niño que me dijiste hoy no? Quizás no se lo van a decir, pero Dios se lo va a recordar. ¿Te acuerdas cuando le dijiste hoy no? Ahí están las consecuencias. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es la ley de la vida, por decirlo de alguna manera. No solamente vemos una acción obligada en este versículo, instruye al niño, sino también una atención obligada. Porque continúa diciendo el versículo 6, instruye al niño en su camino. En su camino. La palabra camino se tradujo de su palabra original que utilizó Salomón, es el término derek, que significa sencillamente curso o modo de vida. Es decir, el curso o modo. Curso de vida o el modo de acción que tiene un niño. Es decir, el proceder, su camino. Es decir, la brecha que se va haciendo y que tiene por delante esa almita que está ahí enfrente de nosotros. Su camino. Y se da cuenta, hermano, dice en su camino, su propio camino, su propia brecha. Tiene una vida definida, una forma de vivir que debe ser orientada y dirigida con la palabra de Dios, con principios bíblicos, con principios morales absolutos, para que sean buenas personas, para que sean buenos hijos, buenas señoritas, buenos jóvenes cuando vayan creciendo, buenos ciudadanos, buenos empleados, buenos estudiantes, buenos trabajadores, buenos profesionistas, buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Tiene un rumbo, un camino trazado que tiene que irse puliendo y que tiene que irse llenando de información, de material, de la palabra de Dios, para que se vaya robusteciendo de palabra de Dios ese corazoncito desde pequeño en su mente y en su corazón, para que aprenda a ser dirigido por la palabra de Dios en su vida, y no por costumbres humanas, y no por filosofías humanas, y no por principios humanos. Lámpara es a mis pies, dice la Biblia en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra que lumbrera mi camino. Es la Biblia, la palabra de Dios, lo que nos va a dirigir con sus enseñanzas, con sus principios, con sus relatos, con sus preceptos, con sus admoniciones, con su dirección, y no lo que el hombre pueda decir. Porque cuando se olvidan de las cosas de Dios, van creciendo y al rato ya tienen problemas ahí, y van con la vecina, y van con los que no conocen a Cristo, y van con la comadre, que ya no hay comadrazgos entre los cristianos, pero ahí van, ¿verdad? Porque todavía no la quieren soltar. Ay, pues déjalo, ¿desde cuándo que lo hubieras dejado a ese hombre mugroso? Ya, déjala, pues ¿para qué te aguantas? No, las cosas no son así. Si te salió mal una manzana, córtala y agarra otra, dicen, ¿no?
Si no te salió bueno él o ella, deshazte y búscate otro. Estos son los consejos que da el hombre natural, hermano. En muchos, estoy generalizando, ¿verdad? Pero si se instruye al niño en su camino, cuando sea grande tendrá un argumento, un fundamento en su vida que la fe le llevará a tomar decisiones correctas y acertadas. Una atención obligada en su camino. Tiene que ver con su propia capacidad del pequeñito, del niño. Tiene que ver con su propia capacidad, con su propia inclinación y con su propia individualidad de ese bebé, porque no podemos tratarlos a los niñitos iguales a todos. Es que ya él fue el primero, en el segundo va a ser lo mismo, dice uno, ¿no? Ahí está. Y no nos funciona. ¿Por qué? Porque son personas, son individuos. Tienen carácter distinto, tienen un temperamento diferente, tienen una manera de reaccionar diferente. El medio es el mismo, el trasfondo familiar es el mismo, pero es una personita distinta al primero o al segundo o al tercero. ¿Te pareces tanto a tu mamá? Le dice uno al niño o a la niña. Y queremos tratarlo como la mamá y no funciona. Pues claro que no, es otra persona, es una segunda personita el niño o la niña. Eres igual que tu padre, dice la señora. Y quiere tratarlo igual que el marido. Y no, es el hijo o es la hija. No es el esposo, no es la esposa. Instruye al niño, al infante. Tenemos que aprender a definirlos desde pequeñitos, cómo son de distintos uno del otro. Hemos de entender que cada niño tiene necesidades y habilidades muy particulares y muy peculiares que deben ser identificadas desde muy temprana edad por ambos padres y adiestrarlos correctamente. Un hermano me dijo un día, es que tenía 3 hijos, uno me salió bueno y otro me salió malo, como si fueran naranjas, ¿no? Pues no es que le hayan salido malos, hermano, le digo, uno bueno y uno malo, pues el bueno, como usted dice, pues es como debió haber salido el hijo, la hija era una hija, la que decía que era buena. No es que le salió buena y el varón malo, lo que pasa es que la hija tiene una conducta correcta, normal, no las sobrevalore, en ese sentido. Y el muchacho, lo que pasa es que no aprendió usted desde chico a identificar sus necesidades distintas al primer hijo. Si las hubiera identificado desde un principio, hubiera trabajado con él así y los dos estuvieran en el mismo nivel. Pues ahora buscarle la manera con la gracia de Dios y la ayuda del Señor y que Dios le dé su gracia y palabra de Dios para que lo pueda hacer y enderezar un poquito en la medida que se pueda, con oración y con la palabra de Dios. Y número 3, ya miramos una acción obligada, instruye al niño. Número 2, se presenta también en el versículo una atención obligada, es decir, en su propio camino, en su propia individualidad, ese pequeñito, esa pequeñita, hermanos, es único. Dicen los psicólogos, únicos, irrepetibles, ¿verdad? Y sí es cierto. Somos únicos, somos individuos, reaccionamos de manera distinta. Aunque tenemos los mismos genes del papá o la mamá, pero uno tiene un gen recesivo y otro gen muy distinto, ¿verdad? Dominante y uno recesivo. Es decir, todos traemos los genes del papá y la mamá, pero puede ser que un gen del papá es más dominante, es decir, traemos más del papá, la conducta, el carácter, la forma de ser que el de la mamá, que puede ser más recesivo, o a la inversa, a lo mejor el carácter del muchacho, el carácter dominante es el de la mamá y el gen paterno es el menos. Pero todos tenemos de esa manera. Por eso, este se parece a su papá, dice uno el muchacho, pero el carácter, el físico, pero el carácter es más parecido al de la mamá. O a la inversa. Hay que definir, son distintos los pequeñitos y tenemos que pedirle mucha dirección al Señor. Señor, dame entendimiento para saber enseñarle ahorita que no sabe hablar todavía, que aún no camina, o que ya tiene 5 años, 6 años y ya va despertando, ya va creciendo y va saliendo. Así que ayúdanos, Señor, porque quiero aprender, no quiero después tener que sufrir tanto. Aunque van creciendo, hermanos, ellos van tomando sus propias decisiones y eso es parte de la vida. Vamos a sufrir por ellos. Vamos a preocuparnos por ellos. Nos van a causar dolores de cabeza, aunque no imaginemos que algún día nos puedan traer un dolor de cabeza. ¿No? Bueno, esto no lo digo para que los muchachos que todavía no se casen no tengan hijos. Digo, para que lo sepan de una vez. Y porque eso es parte de ser papá. Eso es parte de la paternidad. Pero necesitamos
instruirlos. Y también vemos en el versículo, la última parte del versículo 6, instruye al niño en su camino. Ya voy a terminar. Continúa diciendo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí vemos ahora una reacción obligada. Una acción, una atención, y número 3 y último, una reacción obligada. ¿Cuál es esa reacción? Aun cuando fuere viejo, grande, no se apartará de esa forma de vida o ese curso de vida que aprendió o donde fue instruido o iniciado. La niñez y la juventud, hermanos, son etapas en la vida que se adiestra para el resto de esta. La niñez, tenemos que aprovechar la infancia, la niñez de nuestros hijos, de los niños, porque son moldeables, son fácilmente moldeables. Ahí están. Les dice uno una cosa y lo hacen. Siéntate, se sientan. Pero ya cuando van creciendo, dicen, siéntate, ¿por qué? Y lo van creciendo más, siéntate, tú no te has sentado. Y crecen más, le dicen, siéntate. ¿Y si no me siento qué? Ay, dice uno. Y dice, ¿y dónde fallé? Dice uno. Y no siempre es que dónde fallé, sino es que ¿de dónde aprendiste estas maneras? ¿O de quién? Si nosotros no te enseñamos eso. Instruye al niño en su camino y aún la reacción que se espera es que cuando sea viejo y crezca, pues vaya por ese mismo camino. Aunque, recalco, puede haber momentos en la vida y ciertas vicisitudes en particular les hacen que tomen decisiones y se aparten un poco del adiestramiento que le dimos, pero eso les va a ayudar para que recapaciten, reaccionen, como dice en la parábola del hijo pródigo, vuelva en sí, y entonces Dios utiliza ese adiestramiento para que vuelvan por el camino que nunca se debieron de haber apartado. Lo ideal es nunca apartarse. Muchachos y señoritas y adolescentes, si Dios te ha dado la oportunidad y la bendición de tener a tu papá y a tu mamá cristianos o uno de los dos creyentes y te han enseñado desde muy chico la palabra de Dios, no te apartes. No te apartes. Es mejor que cuando crezcas no te apartes. Entras a la secundaria, no tengas malas amistades porque te pueden apartar. No andes viendo lo que no debas, te vas a apartar. No andes escuchando lo que no debas escuchar, pues te puede apartar Dice en la Biblia, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres o la buena educación de papá y de mamá, o de papá, dependiendo, ¿verdad? Si una sola conversación, escuchando conversaciones ajenas o uno involucrándose en conversaciones ajenas, pueden apartarle uno de buena enseñanza, es decir, de la buena educación o de los modales, hermanos, que le estamos dando a nuestros hijos. Esa es responsabilidad suya y mía, suya y mía, educarlos, enseñarles modales, decir gracias, no arre. Arre. Con la arre. Es gracias. ¿No? Ahora anda muy con, va que va. Ay. Estoy en el trabajo entrevistando gente y llegan y le digo, sería todo por mi parte, tenga buen día, no sé qué. Va que va. Con ganas de aventarles un huevo. Y me refiero ya, no adolescentes, no. Son ya profesionistas, muchachos recién egresados de la universidad, o señores así que quieren parecer muy cool, ¿no? Verse muy, o chavorrucos que le llaman. Perdonando la expresión. Y quieren verse así muy, muy actualizados. Hay que vivir de acuerdo a la etapa que uno está viviendo, hermano. Instruye al niño en su camino porque va a viajar y si Dios le permite en la vida, va a avanzar y va a crecer y va a fluir. Y cuando va a llegar a viejo, a grande, a la etapa de la adultez, para que cuando vengan situaciones que pueden mantenerlo quizás en una situación frágil o cuando se vuelva frágil,
espiritualmente o emocionalmente por alguna situación, no se aparte de ese camino. Es por eso la importancia y la necesidad de que desde la niñez, como dice la Biblia, y en la adolescencia y la juventud, instruir y adiestrar a los hijos para que cuando vayan creciendo no se aparten. No se aparten, van a tomar sus propias decisiones y hay que respetar. Y muchas veces no los vamos a... ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En Eclesiastés capítulo 11 y el versículo 12, le dice, déjame ir porque ya se me olvidó. Es Eclesiastés: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y anda en la vista de tus ojos. ¿Qué está diciendo Eclesiastés? Mire, cuando Salomón escribió el libro de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, él ya era grande de edad. No tenía la misma edad que tuvo cuando escribió Proverbios. Al menos los primeros 30 capítulos, que el 31 no lo escribió, de Proverbios. Acá dicen las señoras, no, estaba más nuevecito Salomón. Era más joven, Proverbios. Eclesiastés ya se había retirado, se había olvidado de Dios, había probado muchas cosas del mundo. El tenor del libro de Eclesiastés nos lo demuestra. Salomón se dio cuenta que todo es vanidad. Quizás hasta ya lo escribió en un tono un poco, diría yo, no pesimista, pero ya cansado de lo que el mundo le ofreció, la sociedad. Dijo, no vale la pena. ¿Qué dijo él? En todos los capítulos, todo es vanidad. Todo lo que se hace en esta vida debajo del sol es vanidad. Todo. Y lo que yo me he dado cuenta, dijo Salomón, es que el hombre viva, que ame a su esposa, ame a su mujer, ame a su esposo, a sus hijos y disfrute de lo que Dios le ha dado. Porque así como a los príncipes y a los poderosos les sucede, es decir, crecen y van a morir, todo el mundo es igual. Así que mejor disfruta lo que Dios te ha dado. Y luego se dirige a los jóvenes y a los adolescentes. Joven, dice, si tú eres de aquellos que te quieres salir con la tuya, como el hijo pródigo, dice, pues alégrate, disfruta lo que quieras en tu juventud, tome tu placer, tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu juventud y en la vista de tu hijo. Dice, pero, ¿se acuerdan lo que hace el pero, verdad? El pero viene a echar por tierra todo lo anterior. Pero si tú eres de aquellos que quieres salirte con la tuya y vivir a tu propia manera y hacer a un lado todo lo que tus padres te han enseñado, dice, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y hermanos, Dios es un juez duro. Dios es un Dios de amor, pero cuando Dios tiene que disciplinar y corregir es duro. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice la Escritura. Horrenda cosa. Entonces no nos conviene tener a Dios como juez en un momento dado por la situación en que nosotros estemos viviendo en la vida. Y les recuerda, dice, sobre todas las cosas te juzgará Dios, quita pues de tu corazón el enojo, como diciendo, tú te vas a enojar con tus padres, no, entonces en tu adolescencia y tu juventud, dice, y tú vas a tender a pensar de esta manera, que vas a querer hacer lo que tú quieres, dice, pero van a venir consecuencias posteriormente. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son etapas que van a pasar, que tenemos que vivir, hermano, porque es parte del ciclo vital. Tenemos que vivir, pero tenemos que ser bien instruidos. Porque llega una etapa en la cual la adolescencia y parte de la juventud, en la cual creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Y es donde previene la palabra. Ten cuidado, si tú eres de esos, ten cuidado porque Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar. Mejor que te controle y vayas por ese mismo caminito que has sido adiestrado, que ha sido ahí tu papá. Sí, pero es que mi papá y mi mamá no tuvieron la educación que yo ya tengo. Es que ellos no son profesionistas. Es que mi papá llegó hasta tercero de primaria y mi mamá pues ni siquiera sabe leer. No, mi papá no sabe leer, mi mamá es la que le lee. Pero la Biblia no distingue ninguna situación es como es, no hay ninguna cláusula, ningún endoso que en la Biblia venga de que está reservada la obediencia y la sujeción a los padres dependiendo su trasfondo cultural o
educativo de los papás. La Biblia dice, hijos, obedece a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No dice, pues, si vale la pena, o si pues, ya están cuerdos, o todavía, o si tuvieron educación. No, obedece y honra, dice la Escritura. Porque se va a reflejar la educación y la enseñanza y los preceptos de la palabra de Dios. Nos conviene a los hijos. Ya somos maduros, ya somos grandes, pero muchos tenemos todavía la bendición de ser hijos, tenemos a nuestros padres. Y todavía hay promesas de parte de Dios para nosotros. Así que se espera que los niños sean instruidos en rectitud moral, en rectitud emocional, en rectitud intelectual y sobre todo en rectitud espiritual. Los llevemos a una relación con Dios, un encuentro con el Señor desde muy temprana edad. Son de admirar, hermanos, aquellos muchachos, aquellas señoritas que están estudiando, quizás secundaria, primaria, secundaria, preparatoria, donde están marcando claramente sus límites. No, yo soy cristiano, yo no visto de esa manera, y yo no me pongo ese tipo de ropa, y yo no me tatúo, y yo no, aunque sea un tatuaje transparente, me dijo un muchacho, un amigo de trabajo, me voy a tatuar un tatuaje transparente. Y traen ideas así medio raras, ¿no? No, yo no me junto con fulanito, yo no me junto con sutanita, ni con perenganito, ¿verdad? Porque no es bueno, soy cristiano, soy cristiana, y no me conviene. No, yo marco mi línea, trato, pero porque somos compañeros, no somos amigos, pero ahí voy, yo ya quiero salir, aquí estoy en este medio, en este ambiente, y aquí tengo que ser luz. Y gloria al Señor por esos muchachos, esas señoritas que marcan una distinción, una línea, ¿no? Y marcan su territorio, por decirlo de esa manera. Y tú no pasas para acá y yo no paso para allá, porque así me han enseñado mis padres y así me han enseñado en mi casa y así se me ha reforzado en la iglesia. Porque no nos conviene salirnos de esos parámetros. Que Dios nos ayude, hermanos y muchachos, a poder cumplir con la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que Dios bendiga a nuestros niños, que Dios bendiga a estos pequeñitos que andan corriendo por aquí, para que sigan creciendo ellos, para que sigan creciendo y nunca se aparten del Señor. Por nuestros muchachos, que sigan sirviendo al Señor, que sigan creciendo en su fe. Y por nosotros los adultos, que nos dé gracias, Señor, el Señor, y nos dé descanso en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias.